Buenas tardes, nuevamente retornamos a la segunda parte del tema de leucocitos que habíamos estado hablando de los trastornos de la hematopoiesis, ¿verdad? Habíamos visto esto, en la cual encontrábamos, por ejemplo, las anomalías tanto del número como de la función, y dijimos que íbamos a profundizar ahora estas características, digamos, de neutrofilia, neutropenia, linfocitosis, linfopenia, que son las anomalías por elevación o por disminución de estos elementos. Aquí tenemos la neutrofilia, por ejemplo. La neutrofilia es una elevación del número de neutrófilos, tanto número absoluto como porcentaje, ¿verdad? En cualquiera de ellos. Entonces, ¿a qué se debe esta neutrofilia o elevación? Tenemos actividad incrementada de la médula ósea, liberación desde el fondo común de la médula ósea y tenemos desmarginación hacia la sangre. Entonces, empezamos con la actividad incrementada de la médula ósea. ¿En qué circunstancias se incrementa la producción por la médula ósea? Infecciones bacterianas, inflamaciones agudas y problemas de neoplasia en médula ósea, como la leucemia, o alteraciones o trastornos en la función de la médula ósea, es decir, trastornos mieloproliferativos. Liberación desde el fondo común. ¿Qué significa? Estos no se están formando nuevos, como en este caso. Aquí hay una actividad incrementada en la formación de nuevos glóbulos blancos. Aquí no. Aquí tenemos simplemente la liberación de algunos que estaban totalmente guardados en un fondo común en la médula ósea. Y estos son liberados por las circunstancias. ¿En qué circunstancias? Estrés, ¿verdad? Cuando hablamos de estrés estamos hablando de situaciones de enfermedad, estamos hablando de problemas de tipo estrés emocional, etc. Todo eso es estrés. Corticosteroides. ¿Qué son los corticosteroides? Son simplemente corticoides. Son antiinflamatorios muy poderosos que son producidos en nuestro organismo a nivel de las cortezas de las glándulas suprarrenales en forma de cortisol y otros en menores concentraciones, pero estos son sintéticos totalmente. Entonces estos corticosteroides como la dexametasona, hidrocortisona, como la prednisona puede producir una liberación del fondo común ocasionando una elevación en el número o el porcentaje de neutrófilos. También exposición a endotoxinas. Estamos hablando de infecciones bacterianas que actúan a través de sus toxinas, ¿correcto? Desmarginación hacia la sangre simplemente significa que los leucocitos que están circulando normalmente, que se encuentran ya circulantes, empiezan a activarse para poder participar en un proceso de respuesta inmunitaria. Y esto se realiza en situaciones de infecciones bacterianas, hipoxemia, hipodisminución y hemia, sangre. Hipodisminución, oxígeno, hemia, sangre. Entonces es una disminución de la concentración de oxígeno en sangre, ¿correcto? Esto puede producir una neutrofilia solo por desmarginación, es decir, por activación de estos leucocitos que entren en funcionamiento. También el estrés, como en esta situación, el uso de corticosteroides y el ejercicio, ¿correcto? De los cuales tenemos nuevos la hipoxemia y el ejercicio. El ejercicio intenso puede producir una cierta neutrofilia solamente por desmarginación. Obviamente aquí vamos a tener diferencias en las concentraciones. Vamos a tener aquí una neutrofilia leve, aquí tendremos una neutrofilia tal vez moderada y aquí vamos a tener una neutrofilia mucha más desarrollada, es decir, en mayor cantidad. Lo contrario, neutropenia. Penia significa disminución. Hay una disminución por debajo de los números o de los porcentajes normales de los neutrófilos. Y encontramos en dos circunstancias. Una disminución en la actividad de la médula ósea, lo cual es totalmente lógico, y una menor sobrevivencia de los neutrófilos, lo cual también es lógico porque están siendo destruidos por alguna situación específica. La disminución de la actividad de la médula ósea, tenemos ciertos medicamentos los cuales pueden deprimir la función medular, ¿verdad? Y al hacerlo, pues nos van a producir una neutropenia. ¿Qué fármacos pueden hacer eso? Fármacos, por ejemplo, que son utilizados en los diferentes tipos de cáncer, que se llama antineoplásicos contra las neoplasias, ¿verdad? Algunos antibióticos que habíamos conversado en algún momento en prácticas, por ejemplo, y hemos hablado de un antibiótico que es de amplio espectro y bastante bueno, que es el cloranfenicol, pero este fue abandonado básicamente porque producía una depresión medular ósea. Oro,
en pacientes psiquiátricos, ciertos diuréticos. Los diuréticos lo que hacen es hacer que se elimine mayor cantidad de orina, estimula la diuresis, básicamente para depletar el volumen líquido y bajar la presión arterial o en situaciones de edemas en ciertas circunstancias. Medicamentos que sirven contra la actividad de la tiroides, que se llaman antitiroideos, antihistamínicos en reacciones alérgicas, antipsicóticos, que son fármacos que lo que hacen es controlar ciertas patologías psiquiátricas como la psicosis. La radiación es otro factor importantísimo de presión medular, la radiación, la exposición a rayos X, ¿verdad? Otros tipos de radiaciones. Las anemias megaloblásticas. ¿Qué tiene que ver las anemias megaloblásticas en todo esto? Pues simple. Cuando uno tiene anemia megaloblástica por deficiencia de la B12, por ejemplo, tenemos una deficiente función o actividad en relación a la formación del DNA, lo cual me va a producir alteraciones, ¿correcto? La deficiencia de B12, por ejemplo, me produce alteraciones de tipo anemia megaloblástica porque hay una interferencia, una anomalía en el proceso de desarrollar el DNA. Y lo mismo, al hacer eso, produciendo anemia megaloblástica, lo que puede hacer también es producir neutropenia. Neutropenia cíclica, perfecto, va a aparecer cíclicamente de tiempo en tiempo. Las anemias aplásicas, ¿verdad? Aplasia significa que la médula ósea no funciona, entonces sí, hay relación absolutamente. Los síndromes mielodisplásicos, que significan los síndromes en los cuales la médula ósea hay una alteración en su funcionamiento, un reemplazo de médula ósea, que puede ser, por ejemplo, en situaciones de trasplantes de médula ósea, ¿verdad? En la leucemia. La otra, menor supervivencia de neutrófilos. Es lógico, hay una menor supervivencia porque los neutrófilos deben estar siendo destruidos y es la situación principal en la cual se destruyen en grandes cantidades es en una sepsis, ¿correcto? Luego tenemos la infección por virus o riquecias, en las cuales también podemos encontrar la neutropenia. Destrucción inmunitaria relacionada a fármacos, que significa tomamos algún fármaco y tenemos una especie de reacción alérgica a este fármaco. Entonces vamos a tener reacciones en las cuales nuestra misma inmunidad va a empezar a destruir nuestros neutrófilos, ¿correcto? Entonces termina siendo un problema inmunitario. Destrucción inmunitaria por autoanticuerpos, como por ejemplo una patología muy conocida y muy terriblemente destructiva, que es el lupus eritematoso sistémico. Y por último tenemos un aumento de la actividad del vaso. El vaso tiene diferentes funciones y una de esas es deshacerse de las células envejecidas, ¿correcto? El vaso sufre unas contracciones simplemente y hace que las células se aplasten en su interior y las que tengan una membrana ya muy envejecida, etcétera, y no puedan ser tan flexibles como usualmente eran, van a ser destruidas. Esa es la función del vaso. Sin embargo, cuando este vaso tiene un aumento en su actividad hay un aumento en la actividad del vaso, pues empezará a destruir también elementos celulares que no son envejecidos, ¿correcto? Y vamos a tener una destrucción de diferentes tipos de células, entre esos, por ejemplo, los neutrófilos, produciéndonos neutropenia. Los linfocitos. Tenemos la linfocitosis, que es elevación de los linfocitos, el tipo celular, que se puede elevar por encima de sus valores totales o de sus porcentuales, ¿verdad? Y podemos tener diferentes tipos de linfocitosis, cuando los linfocitos son medianos a grandes, cuando son pequeños o cuando son totalmente inmaduros en forma predominante, ¿correcto? Entonces, cuando son medianos a grandes, por ejemplo, atípicos predominantemente, tenemos en infecciones virales, respuestas inmunitarias activas, ¿correcto? Las virales, esencial. Los linfocitos generalmente están relacionados a los virus, así como los neutrófilos están relacionados a las bacterias. Entonces, respuestas inmunitarias activas, toxoplasmosis, que es una parasitosis, un parásito totalmente relacionado a los gatos y que eliminan los parásitos en sus heces y que en las mujercitas está asociado a abortos repetidos, ¿verdad? La toxoplasmosis. Luego tenemos ciertos tipos de cáncer, por ejemplo el linfoma,
que es un cáncer de tejidos linfoides que afectará obviamente a los linfocitos, no afecta a los neutrófilos. Y luego tenemos una leucemia linfocítica, porque sabemos que en la médula ósea pueden haber pequeñas cantidades de tejido linfoide, donde se producen principalmente los natural killer, pero tenemos esta leucemia linfocítica, es decir, podemos tener este tipo de situaciones de incremento. Linfocitos pequeños, maduros, predominantes, ¿correcto? Estamos hablando de infecciones crónicas como la tuberculosis, enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, enfermedades metabólicas como el síndrome de Addison. Addison es una enfermedad donde hay una disminución en la actividad córtico suprarrenal, con una disminución en la producción de cortisol principalmente. Una de las manifestaciones más típicas es la hipotensión, la predisposición a procesos infecciosos, la debilidad en el organismo, etc. Pero este es un estado de depresión de la actividad córtico suprarrenal. Tenemos también los linfomas y las leucemias linfocíticas. Y cuando son células inmaduras predominantemente, tenemos las mismas situaciones, los linfomas y las leucemias linfocíticas que se encuentran prácticamente en los tres tipos de linfocitosis. Linfopenia, disminución de los linfocitos por debajo de sus números totales o porcentuales. ¿En qué circunstancias tenemos esto? Por ejemplo, tenemos en el VIH-Sida, es obvio, porque sabemos que el virus del VIH-Sida lo que hace es infectar, introducirse dentro de los linfocitos T de tipo helper CD4, ¿verdad? Inactivándolos, porque estos son esenciales para activar el sistema de defensa inmunitario, es decir, son los que van a amplificar todo el proceso. Entonces, cuando estos actúan sobre estos CD4, pues podemos tener como consecuencia una linfopenia. ¿Qué más? Terapia con corticoides. ¿Qué son los corticoides? Dijimos, son antiinflamatorios esteroideos. Estos antiinflamatorios esteroideos que si bien se producen naturalmente en forma de cortisol y algunos otros en menores cantidades en las cortezas suprarrenales, también podemos encontrar en forma sintética, que son por ejemplo la dexametasona, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, que habíamos hablado, ¿verdad? Medicamentos tóxicos, algunos medicamentos tóxicos que lo que pueden hacer es deprimir y disminuir la cantidad de linfocitos. Y el síndrome de Cushing que es más o menos una consecuencia del abuso o del uso excesivo de los corticosteroides. Es decir, un Cushing es una hiperactividad de las glándulas suprarrenales a nivel cortical, o bien cuando nosotros inundamos el organismo de una persona con corticosteroides, llegamos a un síndrome de Cushing. Entonces están totalmente asociados en la producción de una linfopenia. Y ahora en el siguiente video vamos a entrar a lo que son las reacciones de hipersensibilidad totalmente y enfermedades de tipo autoinmunes.